Muy bien, amigos, vamos a reiterarles de inmediato la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor, llevada a cabo en horas de la mañana, que preside el congresista Miguel Castro Grandes. Adelante. Bueno, buenos días, señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 8 congresistas, siendo las 11:15 del día del martes 6 de marzo de 2016 en el hemiciclo de Raúl Porra Barnechea, contando con el quórum de reglamento. Se da inicio a la 12ª sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. Se deja constancia de la licencia del congresista Freddy Sarmiento Betancourt. Actas se han repartido junto a la citación las actas de la 11ª sesión ordinaria del 19 de diciembre de 2017 y actas de la 2ª y 3ª sesión extraordinaria del 5 y del 31 de enero del 2018 respectivamente. Si no hubiera observaciones, procedemos a aprobar las actas a mano alzada. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Los que están en contra... Ya. Las actas del 19 de diciembre de 2017, 5 y 31 de enero de 2018 han sido aprobadas por unanimidad. Pasamos a la sección despacho. Se ha repartido junto con la citación la relación de proyectos de ley ingresados sobre los cuales se han solicitado opiniones a las instituciones involucradas. La Presidencia da cuenta que este jueves 8 de marzo la Comisión está coorganizando con la Maestría de Derecho a la Competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú el foro Control Previo de Fusiones y Concentraciones al Banquillo, evento que busca generar un espacio de discusión académico en el que podrán ser analizados los proyectos de ley presentados hasta la fecha ante esta comisión. Las invitaciones fueron cursadas por correo electrónico tanto a ustedes, colegas congresistas, como a sus asesores. Su presencia en dicho foro será muy importante para efectos de la discusión de los proyectos antes señalados. El foro en mención se llevará a cabo desde las 8 a.m. hasta las 12:30 p.m. en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ubicado en la avenida Camino Real, número 1075, San Isidro. Pasamos a la sesión de informes. ¿Algún congresista que desea hacer un informe? No habiendo informes, pasamos a la sección pedidos. Pedidos, congresista Torres. Gracias, presidente. Presidente, solicitar la presencia de OCIPTEL. Gracias a una advertencia que usted pudo alcanzar vía redes sociales, entiendo que OCIPTEL ha tomado algunas medidas bastante cuestionables. De hecho, hace una semana ha dispuesto la suspensión del canal telefónico para la presentación de recursos de apelación y quejas, la restricción de los usuarios como sujetos activos del procedimiento de reclamo sobre servicios de telefonía móvil, la suspensión de la solicitud para la apertura de expedientes por cargo, el fomento del mecanismo de solución anticipada de reclamo y la delimitación del concepto reclamable facturación. Como usted sabe, presidente, porque gracias a una invitación que me extendió, pudimos conversar con los órganos, el órgano regulador y las operadoras. Ha habido un incremento en los reclamos y en las apelaciones impresionante en OCIPTEL. Y de hecho, habíamos convenido en esa mesa de trabajo en poder hacer una agenda conjunta entre el Congreso, el organismo regulador y los usuarios. Y mientras que nosotros pensábamos que esta idea estaba calando de manera positiva, presidente, resulta que amanece un día y encontramos disposiciones como esta, en la cual evidentemente la que más llama la atención es la suspensión del canal telefónico para la presentación de los recursos de apelación. No solamente creo que es grave, sino que adicionalmente creo que es una falta de respeto al Congreso, que ha tratado de abrir una puerta para que de manera conjunta, de manera colectiva, se pueda solucionar algo que es evidentemente de preocupación de todos los peruanos, y es el incremento de los reclamos y de las apelaciones que se están viendo. En ese sentido, presidente, yo le solicitaría que citen al órgano regulador para que den explicaciones de por qué han procedido de esta manera. Muchas gracias. Gracias, congresista Torres. De hecho, su pedido ya ha sido de alguna manera tramitado el día martes próximo. Ya debería estar asistiendo el presidente OCIPTEL. Es la eficiencia de esta comisión.
Queremos dar la bienvenida a la congresista Montenegro, a la congresista Marisol Espinosa, y tiene el uso de la palabra el congresista Lescano. Muchas gracias, señor presidente. Dado que el congresista Torres está pidiendo que lo convoquen al presidente Ociptel en la materia que ha referido, yo le pediría que se aumenten estas materias, ¿no? Porque creo que hay ya respecto a los servicios preocupaciones de los ciudadanos. Se dispuso, y no sé por qué no se aplica hasta ahora, que los decodificadores de la televisión por cable no se cobren y se siguen cobrando. Segundo, que para controlar el plan tarifario, para que no se exceda el usuario, les cobran 5 soles en algunas empresas telefónicas. Y hasta ahora siguen cobrando, cuestión que es una cláusula abusiva. El roaming internacional no lo aplican y debían aplicarlo. Son asuntos de la vida práctica de los ciudadanos. Yo pediría, señor presidente, que estos puntos se agregue a los referidos por congresista Torres, para que vengan a darnos explicaciones, porque incluso Ociptel ha hecho audiencias públicas para determinar estos temas. Yo no sé si para determinar estos temas se necesitan audiencias públicas, señor. Yo creo que ellos debían expedir las resoluciones inmediatamente, pero queremos que también puedan explicarnos estos temas que acabo de mencionar. Gracias, señor. De acuerdo, congresista, se incluirá dentro del pedido en la presencia del presidente Ociptel también que se trate este tema, ¿no? De hecho, es importante. Tiene la palabra el congresista César Antonio Segura. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas congresistas y a los presentes. Para informarle, presidente, y a través suyo a la comisión, de que en el mes de enero sostuvimos una reunión en las instalaciones de Indecopi, en donde participaron los funcionarios de INACAL, de Sutran, de la Municipalidad Provincial o Metropolitana de Lima y la Policía Nacional, para ver el tema del transporte terrestre interprovincial de pasajeros. ¿En qué sentido, presidente? Justamente a consecuencia del accidente, y luego hemos tenido otro lamentable accidente, para ver el tema de la mejora del servicio, ¿no? Y la lucha contra la informalidad. La mejora del servicio tiene 2 puntos fundamentales. El tema del servicio estándar, de que ya se establezcan los paraderos y que nuestras unidades estén parando por cualquier sitio. Y segundo, con INACAL, porque es el ente que regula el tema de la distancia entre asientos. Y esto genera una incomodidad al pasajero y obviamente un incremento en la informalidad del servicio. Estaremos informándole a través suyo a los demás miembros de la comisión que quieran participar de las siguientes reuniones, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. ¿Algún otro congresista que desea hacer un pedido? Congresista Domínguez. Muchas gracias, presidente. Presidente, una preocupación y de verdad malestar también con mi persona, porque tengo un proyecto de ley presentado el 28 de junio de 2017 referente a la ley que modifica el artículo 3, que es el servicio de estacionamiento vehicular, y que está en su comisión desde el 5 de julio y hasta la fecha no tenemos ni siquiera ningún comunicado para poder sustentarlo, para poder debatirlo con nuestros colegas congresistas. Desearía, por favor, que su comisión lo pueda agendar lo más pronto posible y poder entrar a un debate y sacar este importante proyecto de ley, porque al final va a beneficiar a muchos usuarios que venimos pagando ese estacionamiento vehicular innecesariamente. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos González. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores congresistas. Quiero pedirle un servicio y hacer un pedido, señor presidente. Quiero que por favor se priorice el proyecto 289 de mi autoría, que es el proyecto de estacionamientos, que se lleva varios meses aquí en la comisión, y también el proyecto 392. Solicito que se ponga a debate el dictamen de proyecto de pensiones del colegio. Esto ya estamos, ya inició el año escolar en los colegios privados, pero quiero por favor pedirle que se priorice estos proyectos que son de suma importancia. Gracias, señor presidente. De acuerdo, colegas. Es importante, congresista González, establecer que el 289 está en el Pleno. Fue dictaminado ya en esta comisión en su momento. Sí, tiene razón, pero si puedo interrumpirlos. Sí, pero tengo incluso la palabra. Sí, disculpen. Le pido por favor y el resto de proyectos
se van a tomar nota y se priorizarán. Gracias. Bueno, vamos a tratar el punto 1 de la agenda. El control previo de fusiones y adquisiciones empresariales, el análisis de los proyectos de ley 353-2016, 367-2016, 2398-2017 y 2431-2017. Estimados colegas, conforme al compromiso que se asumió en esta comisión, hoy iniciaremos con el estudio y análisis de los mencionados proyectos e iniciativas legislativas relacionadas con las fusiones y concentraciones. Además, todavía existen, tengo entendido, en camino otros proyectos relacionados a esta materia, pero es importante escuchar desde la parte o las representantes de organismos involucrados en esta materia para que se abra el debate y la discusión sobre un tema tan importante y que ha despertado el interés de muchos colegas. Voy a invitar al señor Ivo Gagliuffi Peresci, presidente del Consejo Directivo de Indecopi, al señor Eduardo Quintana, docente de las escuelas de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Pacífico, al señor José Ignacio Tábara Martín, docente investigador de la Universidad Católica. Que tome asiento, por favor. Vamos a empezar por Indecopi. He venido en representación de Indecopi el doctor Jesús Espinosa. ¿Tiene usted luz en la palabra, don primo? ¿Tiene usted luz en la palabra? El gerente general de Indecopi, Javier Coronado. Buenos días, presidente. Buenos días, congresistas. El saludo de todo el staff de Indecopi a esta importante comisión, y dispensando a nuestro presidente Ivo Gagliuffi, que por cuestiones de agenda no ha podido estar aquí. Sin embargo, él me pidió que traslade el agradecimiento y el saludo de la institución a través de la presidencia a todos los miembros de esta comisión. Indecopi ya ha presentado una serie de comentarios a los diferentes proyectos de ley que están orientados a diseñar un control previo de concentraciones de manera general. Como seguramente todos los miembros de esta comisión saben, existe en el Perú control previo de concentraciones para el caso del sector eléctrico. Sin embargo, entendemos que se están discutiendo de manera bastante técnica todos los aspectos relativos a un eventual diseño para un proyecto que nos permita tener un instrumento adicional en el campo de las políticas de competencia, que es el control previo de concentraciones general, es decir, para todos los sectores de la economía. Fundamentalmente, Indecopi se ha mostrado en todos los informes que ha presentado, ha mostrado un carácter técnico y una opinión técnica relativa principalmente a cómo establecer, por ejemplo, los umbrales a partir de los cuales se considera que una eventual fusión o adquisición deba pasar por el control previo o no. En particular, Indecopi es favorable a la posición de tener umbrales objetivos, es decir, umbrales que estén relacionados a las ventas de las empresas que eventualmente estén involucradas en un proceso de concentración, fusión o adquisición. Fundamentalmente porque esta es la mejor práctica internacional y porque entendemos que además facilitaría muchísimo, naturalmente, al mercado entender quiénes deben pasar por este proceso y quiénes no. Ese es un primer punto. En segundo lugar, el Indecopi, a través de sus áreas técnicas, también ha recomendado o sugerido que se establezcan dos procedimientos diferenciados, tal y como lo estiman las mejores prácticas internacionales, un procedimiento rápido que llamamos fast track, ¿cierto? Para aquellos actos de concentración que eventualmente no generen una preocupación significativa en materia de competencia, y un proceso que podría ser llamado una fase 2 de análisis, un proceso un poco más largo, en el que se podría analizar de manera un poco más detallada los aspectos relativos a las concentraciones que eventualmente pasen en esta segunda fase. ¿Por qué es importante tener esta doble velocidad? Porque entendemos naturalmente que los actos de concentración responden o pueden responder a necesidades de las empresas de establecer
algunas mejoras de eficiencia en sus canales de distribución, etcétera, y son decisiones que naturalmente implican una serie de inversiones, una serie de cambios organizativos que toman tiempo y por supuesto entendemos que deberían ser analizados rápidamente para no generar ningún tipo de retraso o de un incremento de costo de oportunidad que por supuesto no es deseable desde el punto de vista del bienestar. Otros aspectos más de orden técnico que también se han expresado en los informes, quizás Jesús Espinosa, que es el secretario técnico de la Comisión de Libre Competencia, podría profundizar, pero fundamentalmente estos son los dos aspectos de mayor relevancia que nosotros como institución hemos trasladado como recomendaciones a la Comisión y como recomendaciones al Parlamento para que puedan nutrir precisamente el debate que entendemos se está desarrollando en este momento. No sé si, por si termina el presidente. Sí. Buenos días. Solo para complementar brevemente de que en esa línea nosotros hemos respondido a todos los proyectos de ley que nos han alcanzado. La Secretaría Técnica a mi cargo ha emitido los informes correspondientes. Como bien ha señalado el gerente general del Indecopi, nosotros hemos opinado a favor y no solamente nos hemos limitado a opinar a favor, sino que incluso en algunos casos hemos dado recomendaciones de cómo debería en todo caso perfilarse artículos en línea con las recomendaciones de la OCDE y de la ICN, que son las mejores prácticas en materia de libre competencia, ¿no? Y estamos en general a disposición para cualquier aclaración, informe o opinión complementaria que se pueda requerir al Indecopi. Tiene usted la palabra, congresista Letona. Un minuto, congresista. Quiero dar la bienvenida a la congresista Luciana León, que se ha incorporado a esto. Tarde, como siempre. Ni caso. Gracias, presidente. Presidente, dos puntos. En primer lugar, por su intermedio, dar la bienvenida a los funcionarios del Indecopi, a los expertos que hoy día nos acompañan para abordar este tema y pedirle, por favor, a través suyo, a la Secretaría Técnica de la Comisión, que nos alcancen estas opiniones de las que nos están dando cuenta el día de hoy los funcionarios. Sería bueno que las podamos tener para poder conocer el contenido. Y dos reflexiones. El congresista Domínguez y yo acabamos de venir de una reunión en el Europarlamento. Justamente uno de los puntos de la agenda estaba referido a situaciones de mercado y les parecía increíble. Muchos de ellos son parte de representaciones o de comisiones como la nuestra acá en el Parlamento peruano de la OCDE, y nos comentaban que cómo Perú había tenido esta transformación en el mercado desde la época del año 2000 y las reformas estructurales que se hicieron a partir de los 90, y cómo era posible que hasta el día de hoy no tengamos este tipo de ley. Era un tema que les llamaba muchísimo la atención y coincidir. Hubo dos temas específicos que pudimos conversar. El primero, el tema de los umbrales como un mecanismo objetivo de establecer mecanismos de control, y el segundo era cuáles eran los umbrales objetivos más conocidos. El tema, por supuesto, de ventas, pero también hay un tema que yo no lo he visto en los proyectos de ley y no sé si ustedes lo han abordado, que tiene que ver con los bienes que cumplen una función dual. Los bienes que, además de tener una importancia significativa en los mercados, cumplen un rol social, a propósito del tema de las farmacias. Y el otro extremo, que tenía que ver en bienes que no necesariamente impactan o en sectores que no necesariamente impactan, como es, por ejemplo, que un grupo empresarial dueño de bancos podría comprarse una cadena de comida rápida. Eso va a ser regulado, eso ustedes lo han visto. Hay necesidad de regular esos temas cuando los bienes no tienen esta doble función. Y también el tema del fast track,
que en parlamentos como en países miembros de la Unión Europea o de Asia, el Fast Track tiene pues especial significación por los volúmenes de las operaciones que involucra. En nuestro país la experiencia de Fast Track vía control posterior ha sido positiva, incluso sin aplicar el silencio administrativo positivo o negativo, pero el Fast Track debiera ser diseñado pensando justamente en niveles de operaciones y por supuesto la segunda etapa del control. Entonces yo quisiera preguntarles específicamente esos dos puntos. Si ustedes en los informes han visto algo de los bienes que cumplen esta doble función, el tema de los sectores que no tienen relevancia y si nos pueden explicar un poco cómo sería el Fast Track. Gracias. Bueno, la mecánica que se había establecido en esta sesión era escuchar a todos los invitados. Todavía no estamos en la estación de preguntas. Entonces voy a dar el uso de la palabra al señor Eduardo Quintana, docente de la Universidad Católica, para que nos ilustre sobre esta materia. Sí, muchas gracias por la invitación al presidente y a los señores congresistas. Ante todo, es como un aviso, soy abogado, así como un aviso legal totalmente transparente. Toda mi vida siempre he sido contrario al control de concentraciones, lo he expuesto en diversos foros académicos, he escrito al respecto en revistas académicas, etcétera, etcétera. Sin duda no considero que sea un sistema efectivo y considero que es un sistema que usualmente está muy sujeto a error humano, ¿no? Imagínense ustedes, se puede incluso errar en términos, por ejemplo, de medir el daño de hechos consumados en un caso de libre competencia. Pensemos en un caso de abuso de posesión de dominio, de cartel. La autoridad incluso sobre hechos consumados podría errar en decir el daño es como 20 y resulta que el daño en realidad es como 80, pero no fue calculado correctamente pese a ser hechos consumados. Pensemos ahora en un supuesto o en un sistema que piensa futuro, prospectivo, se basa en únicamente un proyecto de fusión, no ejecutada en los hechos. Entonces, obviamente, si ni siquiera son hechos ya ocurridos, el margen de error es grande y aquí no es un juicio de valor, es un hecho real, objetivo. Entonces, por eso es que yo siempre he sido opuesto y lo reitero aquí. Sin embargo, como entiendo que existe un ímpetu, un interés de generar algún tipo de regulación en esta materia, pues me cambiaré de sombrero, digámoslo así, y plantearé algunas ideas más propositivas, digámoslo así, pero para tratar de explicar una posición intermedia, digamos. Lo primero es que personalmente tengo serias dudas de que el sistema de control de concentraciones en una parte sea constitucional. No digo en su integridad, pero en una parte dudo que sea constitucional, tengo serias dudas y me explico. Como ustedes saben, los sistemas de control de concentraciones permiten al final del camino a la autoridad tomar tres tipos de decisiones. Autorizar la operación sin condicionamiento alguno, es decir, considera que no hay riesgo para el proceso competitivo, para el mercado. Segundo supuesto, autorizar condicionando, porque considera que hay algunos riesgos derivados de esta operación si se ejecutara. Y tercero, simple y llanamente prohibir la operación, o si se quiere pensarlo de otra manera, no autorizarla, que en los hechos es prohibirla. Y eso sucedería si es que la autoridad considerase que los efectos futuros pueden ser muy dañinos. El artículo 61 de la Constitución es bastante simple, pero a la vez es complejo. Dice: el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posición de dominio y las prácticas monopólicas. Claramente esto siempre se ha entendido como una regla que, según la Constitución, solo cuestiona o pone en tela de juicio o reprocha los comportamientos de las empresas dominantes, de los monopolios. Asumiendo que pudiera interpretarse un poco más extensamente la Constitución, digámoslo así, por la parte que dice el Estado
facilita y vigila la libre competencia, y entonces asumiendo que en esa parte estuviera contemplada la posibilidad de que se regulara a nivel legislativo un sistema de control de concentraciones, entiendo yo que como el sistema puede al final del camino, como les he dicho, generar una tercera opción que es la no autorización de la operación, o en otras palabras, la prohibición de la misma, esa parte, prohibir una operación que lleva a una posición de dominio, que lleva eventualmente a un monopolio, no está prevista así en la Constitución. Tal vez uno podría decir, sí me permite que la autoridad condicione una operación porque es riesgosa para el mercado, pero no que la prohíba. Si se quisiera algo así, sin duda la Constitución habría sido más explícita. Una prohibición es algo mucho más grave, mucho más gravoso a la iniciativa privada, y no lo ha hecho. Entonces, por eso es que, vuelvo al primer punto, me parece que en esa parte, la parte de la posibilidad de prohibir concentraciones, un sistema como este, si bien es generalizado en el mundo, dentro de nuestro marco constitucional, por esa parte no sería constitucional. Tal vez por la otra. ¿Qué implica esto? Pues que hay que ajustar un sistema, si se quiere adoptar, a la Constitución peruana. Uno que haga que la autoridad evalúe, apruebe sin condiciones o apruebe con condiciones. Pero que esas sean las funciones, no llegar a la prohibición o a la no autorización. Ese es el primer punto que quería mencionar. El segundo, que creo que se ha comentado ya bastante en otros foros por otros profesionales, es el tema de la institucionalidad de Indecopi. Con todo el respeto de los dos funcionarios que nos acompañan hoy, a quienes conozco personalmente y cuyo trabajo respeto, sin duda la institucionalidad de Indecopi es débil. Es débil en el sentido de cómo se designan a los funcionarios que deciden este tipo de situaciones. Los miembros de la comisión son directamente elegidos por la presidencia del Indecopi, los miembros del tribunal son elegidos a propuesta de la presidencia por el Ejecutivo. Esta situación, sin duda, no digo que en los hechos suceda, pero sin duda puede facilitar una politización del sistema que sería lo más grave, ¿no? Un ejemplo, solo para identificar a qué me refiero. Por lo general, estos sistemas están dirigidos a proteger el proceso de competencia, proteger al mercado de concentraciones. Sin embargo, por ahí surgen opciones o planteamientos que indican que el control de concentraciones, por ejemplo, debería utilizarse para evaluar y eventualmente no permitir concentraciones que en el camino, una vez ejecutadas, lleven a reducir una gran cantidad de puestos de trabajo. Claro, uno podría decir, ese es un objetivo loable, eventualmente sí, pero no es un objetivo de una norma de competencia, es un objetivo de otra naturaleza. Entonces, ese tipo de posibles inclinaciones a utilizar el sistema para tomar decisiones que no son las más apropiadas, podría corregirse, podría mitigarse, dando una institucionalidad más clara a Indecopi. Por ejemplo, algo equivalente con la designación de los miembros de los organismos reguladores, para no ir muy lejos, o si no, crear sistemas en los cuales otros organismos del Estado, por ejemplo organismos constitucionalmente autónomos, puedan designar a las personas que toman decisiones sobre estos casos. Tercer punto que quería mencionar, y creo que vale la pena volver sobre él, es el de los umbrales. Justo ha habido no solo la intervención de los funcionarios de Indecopi, sino preguntas al respecto. Coincidimos que los umbrales, si es que se van a establecer, deberían ser objetivos, basados en volúmenes de negocio, ingresos, tanto de las empresas que participan como de la operación en sí misma. No recomendaríamos, personalmente no recomendaría utilizar umbrales vinculados con porcentajes de mercado. Es muy complejo y le quita toda predictibilidad a los agentes del mercado que tienen que decidir si se presentan o no a la autoridad. Además, sobre los umbrales, también consideramos que para mayor seguridad debería ser el Congreso quien los defina, no trasladarlos a un ente del Ejecutivo. Parecería que el Congreso debe reservarse esa facultad y ser él el que determine los umbrales. Y bueno, lo último, para evitar el riesgo o la crítica que planteé al inicio, la primera de ellas, que el SINEF es muy poco efectivo, porque permite que entren muchas operaciones al sistema y en realidad se preocupa por muy pocas,
tratar de hacer un umbral elevado para justamente ser un filtro, para evitar que sean muchísimas y pocas, que sean pocas las que se preocupen, pero que no sean muchísimas las que entren al sistema. Y el último tema que también quisiera plantear y que no he visto en ninguno de los proyectos hasta la fecha presentados de manera explícita y previsto en una disposición, es una etapa que se contempla en otras jurisdicciones, por ejemplo en la Comunidad Europea y en varios de sus países miembros, que es una etapa vital para las operaciones que son riesgosas para el mercado, digámoslo así, las operaciones que van a ser objeto de condicionamientos o, en esos sistemas, de prohibición. En esos casos, los sistemas legales permiten una etapa en la cual la autoridad informa a quien ha notificado y le dice: mi